Con Ceferino Reato, antes de hablar del libro, y porque dentro de su libro hay algún testimonio al respecto, vamos a observar y que ustedes observen dos entrevistas con relación al nunca más. Una entrevista con Graciela Fernández Meijide y con Mario Sábato, el hijo de Ernesto Sábato. Creo que vale la pena verlos, escucharlos, a una semana de un aniversario de ese libro que fue una revolución en la Argentina dentro del tema de los derechos humanos. Lo primero que deberíamos decir con respecto a Nunca Más y su prólogo es que Nunca Más es un informe, no es una obra literaria, termina siendo lo que se transformó en un libro. Modificar esa introducción es una falta de respeto. Un documento histórico no debe modificarse, debe quedar como estuvo, con sus aciertos, con sus errores. También puede interpretarse como una apropiación de la historia. Es una tontería. Y después sí introducen arbitrariamente conceptos políticos, nada objetivos por cierto, y nuevos datos que son presunciones, que son cálculos. Hasta ahora nadie pudo poner 30.000 nombres y a lo mejor fueron 30.000 desaparecidos, pero no hay documentación. Entre las cosas que cambiaron, dice, durante la década del 70, haciendo una descripción, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Estas son frases que están en el prólogo original y que no hay más que leer la historia para saber que es verdad. El golpe del 76 vino montado sobre una feroz pelea que fue una interna peronista. No, un trabajo como el de Nunca Más no se malversa por nada. Es un testimonio formidable. Es la primera vez que un gobierno puede juzgar a una dictadura cuando esos hombres todavía eran temibles. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. El kirchnerismo o el gobierno tenía que tomar esto y seguir adelante. Esta era su obligación. Y es cierto que es mucho más fácil ahora. Si esta gestión nueva quería incluir otras víctimas, víctimas en enfrentamiento, asesinatos en la calle y demás, debió haber hecho una separata y haber dicho, además de todos los desaparecidos, que son estos, esta es la documentación, acá nosotros hemos confeccionado una lista aparte que dice tal cosa. Yo no sé si hacer este nuevo prólogo significa querer apropiarse de un trabajo que ya se había hecho antes sin ellos. Puede ser. Lo que pasa es que acá está pasando un uso político de los derechos humanos. A mi padre no le dijimos nada de la inclusión de esta corrección al prólogo para no entristecerlo, así que pensamos que si bien era muy importante, era más importante para nosotros que viviese estos últimos tiempos con alegría. Cuando yo me enteré, la verdad, en serio, será porque ya soy vieja, tengo 79 años, hay hechos así que pueden ocurrir ocasionalmente o que aparecen improntas nuevas. Y esta tengo la sensación de que tiene escasa profundidad y escasa capacidad de modificar en serio nada. No es un avance y en todo caso es una falta de respeto. Creo que la última frase de la señora Graciela Fernández Meijide, falta de respeto, es la más atinada de todas, para no entrar en algún tipo de complicación política. Y les recuerdo que los dos testimonios no provienen de gente ni vinculada al proceso militar, ni vinculada a las organizaciones de derecha, ni siquiera de centro. Son librepensadores, generalmente inclinados hacia el centro izquierda, si ustedes quieren.
Ahora, a vos, Seferino, que algo citás, ¿cuál es la razón por la cual el gobierno estimuló una modificación, una alteración, un cambio, un agregado tan sectario, porque en alguna medida se convierte en sectario, con relación al tema del nunca más? Yo creo que el gobierno pasó de un concepto que era honrar, homenajear a las víctimas del terrorismo de Estado a otro, que es honrar, homenajear a los combatientes caídos por la revolución. Y esto está claro en la incorporación del anexo de todos los muertos antes del golpe militar del 24 de marzo del 76. Ahí hay 526 personas incorporadas bajo una nueva categoría que es víctimas de ejecución sumaria. Y ahí hay de todo, o sea, víctimas de la AAA y de otros grupos paraestatales, pero también atacantes de cuarteles. Y hasta personas que estaban armando una bomba, explotó la bomba y esta chica se murió, fue en el 1972. Está también Abal Medina, el primer jefe de montoneros muerto en un tiroteo con la policía en 1970. Todas estas personas entonces se les creó una categoría especial que es víctima de ejecuciones sumarias y ellos integran ahora el nunca más. Es un concepto nuevo, combatientes caídos por la revolución. Sin distinción de fechas. Sin distinción de fechas. Democracia y dictadura. Claro, no importa ahí qué estaban haciendo cuando murieron, lo que importa es el objetivo. Luchaban por la revolución socialista, la liberación nacional, y eso es lo importante. Ahora, ¿por qué no están, por ejemplo, Martins y Centeno? Porque son unos años antes nomás, y deben haber sido los primeros desaparecidos. Sí, pero probablemente estén, si se amplía esto hacia atrás. Esto no tiene límites, en el sentido de que por ejemplo, tenemos el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado de la Costanera Norte, empieza en el 69, podría haber empezado antes. La ley de la legislatura porteña decía desde los 70, pero por un hecho muy puntual, porque el primero de los 70 era Abal Medina por una cuestión alfabética, organismos de derechos humanos más vinculados al trotskismo dijeron no le podemos dar a Montoneros semejante monumento, y entonces incorporaron muertos en el 69. Es decir, hay también una razón mezquina en todo esto, que es algo que prospera porque los políticos se lavan las manos. Es decir, esa Ahora, comisión había políticos y de repente dejaron de ir, entonces los únicos que hicieron ese listado fueron las organizaciones de derechos humanos. Esto es como un nuevo cuento sobre la historia. Claro, es una nueva versión de la historia y como dice Fernández Meijide, con un objetivo claro, usarlo en el presente, como una continuación de la lucha política por otros medios. Me parece que en tu libro vos pretendés algo parecido. Vos haces un relato cinematográfico sobre cómo es la toma de un cuartel, verdaderamente muy entretenido, pero simultáneamente agregás como que también hay una serie de elementos diferentes, unas lecturas diferentes que tienen mucha realidad con lo actual. Claro, yo hago eso que decís, los primeros 7 capítulos, y después rastreo qué pasó con cada uno de los muertos. Y entonces encuentro que al 2006, según los datos oficiales, 8 de los 12 guerrilleros muertos en este asalto, durante un gobierno constitucional, ya han sido incorporados al nunca más. Y el origen de esa información pública es REDEFA, que es el registro de fallecidos de la ley 24411, que es la ley de las indemnizaciones a los desaparecidos y a las víctimas de la represión ilegal. Tampoco lo cifrás todo en una cuestión de plata. No, para nada. A mí lo más importante es lo simbólico, el concepto. Cómo se pasó de homenajear a las víctimas del terrorismo de Estado, con la cual hay un consenso social enorme en la Argentina, afortunadamente, a homenajear al combatiente, que es algo menor. Perdón, al combatiente de la democracia. Al combatiente de la democracia, claro. Ahí no importa si cayeron en la democracia o en la dictadura, si cayeron de una manera ofensiva o defensiva. No importa nada, ni cómo ni cuándo. Lo que importa es el objetivo. Combatían o luchaban por la revolución. Ahora, volviendo más específicamente al libro, hay algo casi misterioso, que es el operativo militar contra un cuartel, el operativo guerrillero contra un cuartel. Ahora, hasta ese momento los montoneros, si bien no simpatizaban con los militares, tenían reuniones con los militares, tenían un buen trato en algún sentido. ¿Qué es lo que determina
que se den vuelta y que descubran que el ejército es vendepatria, antipatria, al servicio de Washington y todo eso que uno escuchó en su momento y que todavía se escucha ahora. Ese para mí es el...